Dice el profesor, y es que creo que es fundamental comprender cuál es la estructura del gobierno, ¿sí? Esto es fundamental para poder saber por qué y cómo se están tomando las decisiones presupuestales del país. Y es que como país nosotros tenemos un presupuesto que es pequeño, ¿sí? Es un presupuesto pequeño, ¿por qué? Porque recaudamos poco y recaudamos mal, ¿sí? De lo que ingresa, la quinta parte se destina al servicio de la deuda. Y yo creo que estos asuntos no solo se atribuyen a que lo aceptamos como sociedad, sino que ya hay unas normas impuestas. O sea, para poder hablar de la Constitución del 91 también tendríamos que hablar de la apertura económica, que fue también la que modificó la Constitución del 91. O sea, en gran medida la privatización que tenemos hoy en materia de servicios públicos que le hacen un profundo daño a la población y a los hogares colombianos se debe a la modificación que se le hizo a la Constitución del 91. Y todo esto con la apertura económica, la liberación económica y la implementación de los tratados de libre comercio, que vienen marcando y definiendo también cómo gastamos y en qué gastamos. Fíjense que las políticas públicas en materia de atención a la política social cambiaron después de la apertura económica, ahora se centran en la focalización, ¿sí? Pero no se centran, por ejemplo, entonces quiero poner un ejemplo claro para que se entienda quizás lo que quiero explicar. En materia de educación, ya no se financia la educación, sino se financia la educación pública, sino se financia a un estudiante para que pueda pagar financiación contingente al ingreso, CEPI lo paga, ¿cierto? Se financia la demanda y no la oferta. Y esa es la crisis que hoy tenemos en materia también de Vicetex. Entonces yo creo que es importante reconocer eso. Pero digamos que una gran parte también se está destinando, el 75% del ingreso del presupuesto también se destina a educación, protección social, ¿cierto? Al Ministerio de Trabajo. Entonces uno diría, ¿qué está sucediendo? Porque sí estamos invirtiendo para el progreso, ¿cierto? Pero si ustedes se fijan, carteras como el Ministerio de Ciencia y Tecnología es uno de los que más recortes tiene, ¿sí? Entonces, ¿estamos preparando a la gente para qué? Si tenemos un aparato productivo deteriorado, la industria se acabó. Entonces ya no tenemos empresas, ya no tenemos sectores industriales como el textil que empleaba a mujeres. Y claro, hoy sigue empleando mujeres, pero como maquilas humanas, esa es la realidad, ¿sí? Porque no estamos siendo competentes a nivel internacional, pero además la calidad de vida que se le garantiza a la población tampoco es eficaz. Entonces yo quería hacer esa precisión porque creo que es importante hablar quizás de estas estructuras económicas que también han determinado lo que pasa hoy. Fíjense que las políticas públicas no están diseñadas a la luz de las necesidades de la población colombiana, sino que estas políticas públicas se han diseñado a los intereses de los organismos internacionales, Fondo Monetario, ¿cierto? Y puede parecer el abstracto, pero hoy les digo, la política exterior feminista que se implementó y que algunos sectores han celebrado, en la página de la Cancillería dice, esta política se implementó como parte de un acuerdo comercial entre el Fondo Monetario Internacional y Colombia para cumplir con los requerimientos. Y no se diseñó a las necesidades de la población colombiana. Muchos países han desistido de la política exterior feminista. Claro, tendríamos que entrar a detallarlo, pero es necesario cuando tenemos tantos huecos fiscales en materia de derechos para las mujeres y las poblaciones vulnerables en Colombia, no lo sé, ¿sí? Y otro problema central en la política fiscal, que yo creo que es muy importante, ya con esto cierro, es el tema de la corrupción, ¿sí? Muchos expertos han dicho que si se pudiese medir todo lo que se pierde en materia de corrupción, equivaldría al presupuesto de educación, ¿sí? Entonces, fíjense que tenemos todo, por ejemplo, de los tanques de agua de La Guajira. Se robaron la plata, en plena pandemia se robaron la plata del internet para las poblaciones vulnerables y las comunidades en las regiones. Entonces, esto también es por eso que yo insistía, quizás a raíz de lo que dijo el profesor, de hablar de la estructura del gobierno, del gobierno y por qué se toman esas decisiones en materia de presupuestos. Cierro con esto, menstruación libre de impuestos. En el 2016, un IVA del 19% para los productos de autocuidado menstrual de las mujeres, ¿sí? Entonces, era un impuesto completamente sexista y gracias a la organización se logró acabar con eso, pero hoy tenemos una gran pobreza menstrual porque sigue siendo inasequible para muchas mujeres. Entonces, quisiera cerrar.